Padre Segrí, lleno de ese amor, se hizo testimonio de respuesta para todos. Padre Segrí, lleno de ese amor, se hizo testimonio de respuesta para todos. Hola a todos. Nuevamente nos acercamos a la figura de nuestro fundador, el Padre Segrí. Con mucho gusto comparto con vosotros mi reflexión y espero que sea un rato agradable para todos los que nos encontramos en este momento siguiendo este camino, esta trayectoria de nuestro fundador. Es verdad que no me puedo adentrar en muchos detalles porque en estas condiciones de curso online, pues no es lo mismo que cuando lo hacemos de forma presencial. Aunque no entre en detalles, por ejemplo, de su vida, ¿no? De su biografía, detalles de su familia, etcétera, de los lugares donde él se movió, nos acercaremos a esos lugares, pero sin mucha meticulosidad. Todo eso lo podéis encontrar perfectamente en la ruta del Padre Segrí, que aparece en la página web de la congregación. Me refiero a los lugares y a ciertos detalles de su biografía, sobre todo en su infancia, juventud, etcétera, y primera infancia, adolescencia y primera juventud, sobre todo. Y vamos a entrar en su recorrido, en su camino, pues desde el punto de vista de la entrega. Cómo la vida del Padre Segrí fue una vida entregada, fue una vida para los demás, para Dios principalmente y para los demás porque se sentía enviado. Para poder seguir este tema con más facilidad, voy a compartir pantalla con vosotros, voy a proyectar vamos a ver, el PowerPoint que me suele acompañar cuando doy algún tema, porque no solamente a mí me viene bien, sino también a los que me siguen, a los que me escuchan, pues les puede resultar más fácil, ¿verdad? Bien. Y vamos a ver entonces, como he dicho, esa vida desde el punto de vista de la entrega. Me gusta, o de alguna manera identifico la trayectoria de nuestro fundador principalmente con dos bienaventuranzas. Todos sabemos que el Padre Segrí es bienaventurado, pertenece al mundo de los santos. Todos estamos llamados a la santidad, pero el Padre Segrí lo vivió de una manera extrema, podemos decirlo. Y su camino, su vida, su entrega, yo la identifico, o creo que se identifica, principalmente con dos bienaventuranzas. La primera, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. Y la segunda, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Como veis, son las dos bienaventuranzas relacionadas con la justicia. Y aquí no me estoy refiriendo a la justicia social, desde un punto de vista ideológico, que también, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a eso. Y de hecho, la bienaventuranza tampoco va exclusivamente por ese tipo de justicia. La bienaventuranza se refiere, y en este caso, con respecto al Padre Segrí, se refiere a la entrega, a la caridad, a esa vida puesta al servicio de Dios y de los demás. Todo para bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. Es el lema que el Padre Segrí nos dejó y que todos nos lo sabemos muy bien. Pues esa es la justicia, la entrega, servicio de caridad. ¿Cómo lo vive? Pues hay dos momentos bastante claros, bastante definidos y delimitados en la vida de nuestro fundador. Un primer momento, que es el de los que tienen hambre y sed de la justicia, corresponde a esa etapa del Padre Segrí en el que vive la misión como compromiso, como misión viva y activa, totalmente inmerso en la labor
no solamente como sacerdote, profesor, sino principalmente como fundador. Y veremos que logra bastantes y buenos resultados. Es decir, son los años de actividad plena, vamos a llamarlo así. Y dichosos los perseguidos por causa de la justicia es otra forma de vivir la entrega. Es posible que a nosotros nos llegue, pero bueno, ahora mismo estamos recorriendo el camino del Padre Segrí. Y el Padre Segrí sí que lo vivió así. El Padre Segrí vivió la entrega no solo desde ese compromiso activo, sino otro tipo de compromiso más escondido, en una etapa de ocultamiento. La vida le ocultó, la vida lo arrinconó, porque fue perseguido. Es posible que muchos de los que estáis aquí ahora mismo no sepáis esto. Posiblemente muchos sabéis, muchos o algunos, sabéis pues que el Padre Segrí fundó la congregación y 4 cosas más. Bueno, pues la etapa más importante y más fructífera del Padre Segrí no fue precisamente aquella etapa de actividad plena, que también, claro, sin esa etapa no hubiésemos podido nosotros hoy estar aquí. Con eso hay que contar. Pero sí que es cierto que la etapa, como digo, más fructífera fue la segunda. Vamos entonces a comenzar. En primer lugar, antes de situarnos en esas 2 etapas, vamos a ver su infancia y su juventud, su familia, dónde nace, su tierra. Vamos a ver que es una persona con un bagaje extraordinario. Es una persona que desde que nace y en la medida que va creciendo, vemos que tiene grandes valores, grandes cualidades, enormes capacidades y las pone al servicio. Eso es lo bueno, las pone al servicio. Bueno, lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Llega un momento en su juventud en el que él descubre su vocación, en primer lugar sacerdotal y más adelante como fundador. Pero eso lo veremos después. La vocación sacerdotal pertenece más bien a esta primera juventud. Y claro, vemos que el Padre Segrí, precisamente por ser una persona con grandes valores y cualidades, pues puede sentirse tentado al estilo de Jesús. Lo vamos a ver también. Avanzamos, por tanto. Desde que nace hasta el año 1878, yo lo he calificado como años dorados en la vida del Padre Segrí. ¿Por qué 1878? Porque ahí empieza otra etapa. O mejor dicho, otro momento, un momento diferente de su primera etapa, de esa primera etapa de misión viva y activa. 1878 va a ser el año en que funda la congregación, cuando él siente esa vocación de fundador. Y desde 1831, que es cuando nace, hasta ese año, pues vemos que su vida transcurre más o menos con normalidad, pero con unas características propias que son las que vamos a ver ahora. Las imágenes que tenemos, las fotografías, nos ayudan a situarnos. Todos sabéis que el Padre Segrí nació en Granada el 11 de octubre de 1831. Al día siguiente fue bautizado. Aquí tenemos en la esquina superior derecha la iglesia de Santa Ana, que representa su bautismo. Ahora después voy a decir una cosilla al respecto. A la izquierda tenemos el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, donde estudió y también donde trabajó como profesor. Y en la imagen de abajo, de la izquierda, el claustro del Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. En la esquina inferior derecha tenemos el Sacromonte, donde estudió teología. Vamos a ir viendo todo esto que estoy de alguna manera anunciando. He dicho antes que la iglesia de Santa Ana representa su bautismo, representa
porque realmente el padre Segrí fue bautizado en la iglesia de San Gil, que es la foto que tenemos aquí y que espero que lo veáis. No sé si se ve bien. Iglesia de San Gil en 1869. Esa imagen pertenece a 1869. El padre Segrí nació en 1831 y él pertenecía a la parroquia de San Gil. Ahí fue bautizado. ¿Por qué hoy en día y durante muchos años en la historia de la congregación siempre se ha dicho que el padre Segrí fue bautizado en Santa Ana? En el templo de Santa Ana, no. En la parroquia de San Gil, que ahora mismo está representada en Santa Ana, sí. Es decir, San Gil fue demolido. No sé si lo he dicho, la verdad. San Gil, el templo, el edificio, fue demolido en un momento concreto de reestructuración urbana. Y claro, desapareció lógicamente también la parroquia. Al desaparecer el templo parroquial, desaparece la parroquia y la asume la parroquia de Santa Ana. Hablo de parroquia. Y claro, ahí está el templo parroquial, ¿verdad? Vamos a saber distinguir. Todo lo que pertenecía a la parroquia de San Gil pasa a la de Santa Ana. Por eso Santa Ana se llama San Gil y Santa Ana. Y ahí, como digo, está representado el bautismo del padre Segrí. No me detengo más en este punto. Si queréis verlo con más detalle, lo tenéis en la ruta del padre Segrí. ¿Estoy haciendo publicidad? Pues sí. Página web de la congregación, no lo olvidéis. Ahí tenemos la foto de Santa Ana, Plaza Nueva, y precisamente al principio de la foto se ven ahí, no sé exactamente lo que es, unos puntitos, no sé lo que es. Ahí es donde estaba ubicada la iglesia de San Gil. Volvemos a ver a la derecha el Colegio Mayor, San Bartolomé y Santiago, y abajo el claustro del Sacromonte, efectivamente. Bueno, la familia del padre Segrí, que vive cerca de Plaza Nueva, concretamente el padre Segrí nace en la Cuesta Gómez. La familia del padre Segrí podemos decir que tenía una posición social acomodada desde un punto de vista económico y social, no en otro sentido, claro. Era una familia cristiana que favoreció la educación en estos valores a todos sus hijos. Y el padre Segrí, eso por supuesto, lo recibe en primer lugar de la familia y después también de la escuela donde estudió, precisamente en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. También recibe estos valores cristianos. Una posición social, como digo, bastante favorable y desde el punto de vista cultural también, una familia culta. El abuelo del padre Segrí estudió Derecho y Jurisprudencia y trabajaba como juez en el Palacio de la Audiencia, cerquita precisamente de la iglesia de Santa Ana. Y el padre de nuestro fundador era médico y no solamente ejercía como médico, sino también como profesor en medicina en la Universidad de Granada. Bueno, pues en ese ámbito, en ese contexto, el padre Segrí vive su infancia, una infancia más o menos tranquila, sin grandes sufrimientos, sin grandes dificultades, lógicamente. En sus estudios avanzaba como un niño bastante responsable, estudioso, inteligente, tenía unas notas, unas calificaciones bastante altas, un expediente extraordinario, pero no fue, como siempre digo, un alumno pedante. Fue un alumno sociable, que le ayudaba a sus compañeros, que lo que tenía era para los demás y por tanto sus logros y su éxito no le convirtieron en una persona soberbia, ni muchísimo menos. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de su camino. Si el padre Segrí hubiera sido una persona soberbia, verdaderamente no hubiera dado la respuesta que dio en esa segunda etapa de su vida tan importante. Vamos a avanzar y en su juventud descubre la vocación sacerdotal.
Bueno, tengo que decir muy rápido que estudió 3 carreras, eso es importante, ¿eh? Aunque no sea lo más importante para su camino de santidad, pero sí, por lo menos son datos que aunque los podéis encontrar en otras fuentes, tanto bibliográficas como digitales, sin embargo, sí que quiero yo decirlo aquí, ¿no? Estudió la carrera de Filosofía y Letras, la carrera de Derecho y la carrera de Teología. Teología a raíz de sentir y descubrir su vocación sacerdotal, porque para ser sacerdote todos sabéis que hay que estudiar teología, ¿no? Vale, pues por eso aquí encontramos a nuestro padre Segri con un gran bagaje cultural. Las fotografías que tenemos aquí nos dan o nos acercan de alguna manera a los lugares donde el padre Segri ejerció su ministerio sacerdotal. Él descubre su vocación y en 1850 ingresa en el seminario, concretamente el 30 de septiembre de 1850, y en 1855, el 2 de junio, es ordenado sacerdote. Es significativo, aunque lo vamos a ver después. Lo iba a adelantar ahora, pero rápidamente lo vamos a ver. Decía que era sacerdote y era también profesor. Y en estas imágenes podemos descubrir los lugares en los que estuvo como sacerdote. En primer lugar estuvo en Huétor Santillán, un pueblo de la Sierra de Alfacá o de Vizna, por aquí cerquita de Granada, o la Sierra de Huétor también, mira. Sinceramente no sé exactamente si es la Sierra de Alfacá o es, por supuesto, la Sierra de Huétor. Ahí está un pueblecillo que se llama Huétor Santillán y ahí nuestro fundador desarrolló su ministerio sacerdotal. Después estuvo en Loja que está a medio camino entre Granada y Málaga. Y es significativo, aunque desde el punto de vista geográfico, Loja está a medio camino entre Granada y Málaga, está también reflejando que desde el punto de vista de su vida, de su trayectoria, Loja también va a suponer ese lugar de transición entre la Granada del padre Segri y Málaga del padre Segri. Porque él, que era granadino, desarrolló su labor o su ministerio sacerdotal en Granada, en sus primeros años. Él pertenecía a la diócesis de Granada. Pero llegó un momento en que el obispo de Málaga, que lo conocía de cuando el padre Segri estaba en Loja, concretamente allí en Loja fue donde el obispo de Málaga lo conoció, porque el obispo de Málaga había sido también párroco en Loja, antes de ser obispo de Málaga. Y eso le dio la posibilidad de conocer bastante al padre Segri. Le pidió al arzobispo de Granada, requirió que el padre Segri pasara a su diócesis. Y en 1869 el padre Segri pasa a la diócesis de Málaga y el obispo le otorga el cargo de vicario general de la diócesis. Es decir, el padre Segri va subiendo, ascendiendo en los cargos. De ser un párroco de pueblo, pasa a ser vicario general de la capital, de la diócesis de Málaga y lógicamente, ejerce su labor allí en el Cabildo Catedralicio. Aquí apunto lo de profesor, que como ya os dije antes, él ejercía su labor docente en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Eso cuando lo hizo, cuando pudo ejercer su labor docente. Pues mientras él estaba de párroco en Huétor y los años anteriores también. O sea, cuando él estuvo estudiando teología, él estaba al mismo tiempo ejerciendo su labor de profesor en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Y además, vicerrector de dicho colegio. Pero una vez que fue trasladado a la parroquia de Loja, ya abandonó sus responsabilidades y su labor en el Colegio de San Bartolomé, porque ya no tenía tanta disponibilidad para poder estar yendo a Granada todos los días.
Desde Hueto era mucho más fácil, desde Loja no. Por tanto, en Loja se dedica de lleno a aquella parroquia de San Gabriel, que posiblemente no lo he dicho. Si algo se me escapa, perdona, pero es que son muchísimos detalles y ya digo que lo más importante no son los detalles, aunque a mí me salen solos, ¿no? Me brotan. Decía que ejerce su labor en dicha parroquia, allí también ejerce su labor como profesor, ¿no? O sea que él no abandonó esta labor. Vamos a continuar para destacar precisamente todo lo que he dicho antes. Y lo que he dicho antes, pues cuando hablaba de su bagaje, no solamente por la inteligencia y por la cultura, sino que era un hombre con grandes ideales, aquí lo tenéis, grandes ideales y valores evangélicos, que se lo otorgó la familia a lo largo de su educación familiar y también, como he dicho antes, en el colegio. Esa buena posición social de la que ya he hablado. Por tanto, él tiene una serie de valores, capacidades y cualidades bastante buenos y bastante ricos para ofrecer al mundo, para servir al mundo, para vivir su entrega ofreciendo sus manos llenas. Y aquí tiene la posibilidad, con ese gran bagaje y con esa riqueza que tiene la posibilidad de o bien ascender en el mundo social y en el mundo eclesiástico, una vez que ya es sacerdote, o entregarse. Vamos a hacer una lectura de esto. En primer lugar, antes de ser sacerdote, el padre Segrí pertenecía a una familia, como he dicho antes, acomodada desde el punto de vista económico, social y cultural. Él no tenía ninguna necesidad de dejar todo eso. Sin embargo, siente una vocación especial, una vocación para la entrega. Y entonces ya da un primer paso en esa opción que os estoy poniendo aquí, entre seguir subiendo o entregar todo aquello que es suyo. Un primer paso para la entrega. Pero ese paso, esa opción, como estamos viendo y como estoy diciendo, el primer momento va a ser la vocación sacerdotal y optar precisamente por ese camino, porque él lo ve, lo considera como un camino adecuado para él en la trayectoria de la entrega, no porque los demás caminos no sean tan santos, por supuesto que no va la cosa por ahí, sino que él piensa que su vida la va a entregar mejor, la suya, la va a entregar mejor desde el mundo del sacerdocio, desde el ministerio sacerdotal. Ahí da, como digo, ese primer paso. Pero él sigue asumiendo cargos y asumiendo responsabilidades. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que aparece o puede aparecer la tentación. Puede aparecer la tentación de la gloria. Os lo decía al principio. El padre Segrí es tentado como fue tentado Jesús, porque lo tenía todo. Lo tenía todo. Los estudiantes aplicados, los grandes logros y éxitos, los importantes cargos, reconocimientos múltiples, porque en la medida en que le iban dando cargos, le estaban demostrando el reconocimiento, le estaban demostrando que veían su valía, que sabían que esa persona era importante a nivel social y eclesiástico. Pues la tentación, como veis, a cualquier persona le llega, y no en un momento determinado, sino en el camino de la vida en diferentes momentos. A Jesús le pasó igual, y fue el mismo tipo de tentación. La tentación de, como digo, de la gloria, es decir, de lo que puedo, de mis capacidades, de mis valores, en vez de ponerlo al servicio de los demás, al servicio del reino, al servicio de la Iglesia, en el caso del padre Segrí, en vez de ponerlo al servicio, lo aprovecho para mí. Esa era la tentación.
Y Jesús tuvo la misma tentación de querer, como si dijéramos, precisamente por ser el Hijo de Dios, recordad la tentación, si eres Hijo de Dios, tal cosa. ¿Eh? La tentación de, por ser Hijo de Dios, aprovechar y mostrar su mesianismo desde la espectacularidad y desde la gloria. Sin embargo, Jesús aceptó los acontecimientos tal y como vinieron. Y al final su mesianismo no lo vivió desde la gloria humana, sino que lo vivió desde la cruz. Y al Padre Segri le pasó exactamente igual. De la gloria humana, el camino y la trayectoria de su entrega le llevaron a la gloria de Dios. Es lo que veremos después en el gran segundo momento de su biografía. Bien, pues vamos a empezar con la etapa de la misión viva. Nos hemos puesto de alguna forma en el contexto de su familia, sus cualidades, o sea, ese gran bagaje que he dicho antes. Y también, sin olvidar, el momento y los momentos de tentación que la vida le va llevando hacia el logro, hacia el éxito, y eso de alguna forma nos puede convertir en personas creídas, soberbias, personas que nos podemos dejar llevar de la vanagloria. Por eso, de vez en cuando, la vida, para situarnos en nuestra verdad, permite que pasemos determinadas pruebas. La prueba es la que nos sitúa en nuestra verdad de criaturas, no de seres superiores. Eso mismo le ocurrió al Padre Segri. Bien, vamos a situarnos en la primera etapa de la misión. Y estamos, lógicamente, en el año 1878, que es cuando él siente la vocación para fundar. Pertenece a la primera bienaventuranza, como hemos visto. Este momento que yo llamo ofrenda del don recibido transcurre desde el 78 hasta el 88. ¿Y por qué el 88? Porque en ese año la vida le da un vuelco total. Ya lo veremos. Lo vengo anunciando desde el principio. Los que ya conocéis su camino, esto es un simplemente recordar. Es una manera de volver a vivir en nuestro interior los sentimientos del Padre Segri. Y los que no lo conocéis, pues ahora lo descubriréis. Bueno, pues, igual que en el momento anterior os situaba, con algunas pinceladas, ahora hago lo mismo. El Padre Segri impactado por el sufrimiento humano. El Padre Segri que descubre el carisma y la misión, lógicamente. Si él no descubre el carisma y la misión, no tiene sentido fundar. O sea, la inspiración como fundador le viene primero porque se deja, primero o segundo, no lo sabemos, o todo a la vez. Se deja impactar por el sufrimiento humano y descubre el valor de nuestro carisma, el carisma que el Espíritu le está de alguna manera mostrando e interiorizando, el Espíritu Santo y María de la Merced. Y descubre la necesidad de la misión mercedaria. Y hablo de misión mercedaria porque a partir de ese momento comenzará la historia de la congregación y de la misión mercedaria de la caridad. Ahí es cuando él empieza el proyecto como fundador y él sigue consiguiendo grandes logros. O sea, no solamente cuando era estudiante y no solamente como sacerdote, sino también como fundador. Va a conseguir grandes logros. En primer lugar, como he dicho, o de alguna manera todo a la vez, ¿verdad? Entra en el misterio del carisma y lo hace, pues, tomando conciencia y dejándose golpear por el sufrimiento. Se siente impactado por el sufrimiento humano.
Aquí tenemos unas palabras del Padre Segrí muy importantes que nos vayan sonando a los que no las conocemos. La caridad es la única solución al problema social de todos los tiempos. El sufrimiento humano, que en aquel tiempo él lo veía reflejado, por ejemplo, los ancianos que estaban abandonados, la mayoría de ellos, lo ve también reflejado en los niños sin escuela, que ahora después lo veremos también, lo ve en los enfermos, etcétera, etcétera. Él se va a centrar principalmente en esos tres mundos, o esos tres tipos y grupos de destinatarios. Por otro lado, gracias al sufrimiento, o gracias al sufrimiento no, gracias al descubrimiento del sufrimiento, nuestro Padre Segrí va a seguir el camino del carisma. De esta forma entra en el misterio del carisma. El misterio del carisma, que se caracteriza, como he dicho antes, por atender todas las necesidades y por atender y tratar de paliar el sufrimiento humano. Pero el carisma se llama caridad redentora, el amor entregado al estilo de Jesús. Y lo hace desde ese amor y desde el servicio, como he dicho antes, al estilo de Jesús. Lo vamos a ir viendo para que no resulte tan teórico. El Padre Segrí entrega su vida y funda la congregación con el fin de liberar cualquier situación que atrape al ser humano y nos permita crecer. Y la misión mercedaria lo que va a hacer es tratar de conducir a la persona hacia su más alta dignidad. Esto visto de forma general. Ese es el carisma de una manera muy breve. El Padre Segrí que capta el dolor, que entiende que solo el amor es la solución a todos los problemas y decide desprenderse de una serie de privilegios, como son los cargos. O sea, cuando él descubre su vocación sacerdotal, aquel primer paso que dio para la entrega, cuando descubre su vocación sacerdotal, el Padre Segrí renuncia a su vida acomodada, a la posición que tenía antes, ¿verdad? Y ahora, cuando descubre el carisma y cuando descubre la necesidad de fundar, cuando se siente inspirado, renuncia a otra serie de privilegios que se pueden entender así, como son todos los cargos que estaba asumiendo hasta el momento y se dedica sola y exclusivamente a la congregación. Desde el momento en el que funda, él se dedica totalmente a la congregación. Y lo hace, como hemos visto antes, a través de un servicio de caridad hacia los más pobres, hacia los más pobres. El carisma del Padre Segrí, el matiz propio que tiene es los más necesitados, atender a los más necesitados. Vemos que de alguna forma en los inicios de la congregación ya se vislumbra la cruz porque pasa ciertas dificultades, pero no me detengo aquí ahora, eso será en otro momento. Pero sí que es cierto que a raíz de vislumbrar la cruz y de alguna forma vivir ya en su propia vida y en su propio proyecto el sufrimiento, va descubriendo que ese proyecto es obra de Dios. Y eso es algo que le va a marcar también para el futuro. Seguimos, por tanto, con el proyecto del Padre Segrí y al principio, o hace un momento, os decía que él atiende principalmente, o sea, en todas las fundaciones que él realizó, que fueron más de 50, atiende principalmente a la mujer marginada, a los niños sin escuela, a los ancianos desamparados y a los enfermos.
La mujer marginada, sobre todo en la primera casa donde estuvieron nuestras hermanas mercedarias. La primera comunidad mercedaria estuvo ubicada en Santa María Magdalena y San Carlos. Y eso era un centro del que el padre Segrí era el director, y ahí había un grupo de mujeres a las que atendían y las acompañaban para que viviesen un proceso de regeneración. Mujeres que habían vivido una vida un tanto inaceptable por parte de la sociedad. Podemos de alguna forma imaginar la vida que vivieron. Concretamente la casa y la misión se llamaba Casa de Arrepentidas. Así que nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Y ahí estaba el padre Segrí como director y había una comunidad, antes de que él fundara, había una comunidad de otra congregación, la Sagrada Familia de Burdeos. A una hermana de esa comunidad el padre Segrí le pidió algo grande. Le pidió que le ayudara a la hora de fundar la congregación, que le ayudara a acompañar a las primeras hermanas en su proceso. Y efectivamente, la Madre Teresa Gratiot, que así se llamaba, ayudó al padre Segrí en los inicios de la congregación para que estas hermanas fueran aprendiendo, se puede decir, a vivir la vida religiosa y a vivir un tipo de misión que en este caso iba a ser desde el carisma mercedario. Antes he dicho que el padre Segrí funda más de 50 casas, comunidades, etcétera, en más de 50 establecimientos de caridad, que así es como se llamaba. Y podemos afirmar que en la historia ha habido alrededor de 400 fundaciones a lo largo de toda la historia congregacional. 400, alrededor, como digo, de 400 fundaciones en 143 años. Estoy hablando en el momento actual del año 2021. Miles de hermanas, miles de personas atendidas, miles de laicos y múltiples países pertenecen a la historia congregacional. Y todos y todas, siguiendo estas palabras del padre Segrí que tenemos aquí. Curar todas las llagas, remediar todos los males, calmar todos los pesares, desterrar todas las necesidades, enjugar todas las lágrimas, no dejar, si posible fuera en todo el mundo, un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa y sin recursos. Estas palabras resumen la misión mercedaria y el carisma. Como veis, se le puede sacar mucha miga porque hacen alusión a todas las necesidades. El padre Segrí era ambicioso, lo veremos en otro momento, cómo era ambicioso desde el punto de vista de la misión y de la entrega, que es en lo que nos estamos centrando. Y ahora vamos a pasar ya, sin más dilación, a la segunda etapa. Esa etapa en la que todo cambia en la vida del padre Segrí. La que corresponde a la de bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. ¿Y por qué cambia todo en la vida del padre Segrí? Porque la vida le despoja, como ahora veremos, y él, la respuesta que da, no es una respuesta rebelde ni una respuesta negativa, sino una respuesta de caridad en fidelidad. Eso corresponde a los años 1888 a 1905. 1905 porque fue cuando murió. 1888 fue porque corresponde al momento en el que sucedieron ciertos hechos en los que voy a tratar de entrar de manera muy breve, muy resumida. Mirad,
desde este momento nosotros vamos a tratar de meternos en los sentimientos del Padre Segrí. Vamos a intentarlo, porque es un momento sagrado. Esta última etapa de nuestro fundador es la etapa sagrada de su historia y de nuestra historia congregacional. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que alguien le levantó una calumnia. Esto es un poco difícil contarlo aquí vía online, es un poco difícil. Cuando estoy ante un grupo de manera presencial, pues lo explico un poquillo mejor para que lo podamos entender. Pero bueno, vamos a ver si es posible, ¿vale? De todas formas, después hay posibilidad de compartir y participar de alguna forma sobre este tema y abundar en detalle o lo que me queráis preguntar. Decía, alguien le levantó una calumnia, concretamente una hermana de la congregación. Eso fue lo más doloroso para el Padre Segrí. Una hermana de la congregación elevó una calumnia bastante fuerte. Y a raíz de eso, el Vaticano lo destituye como director de la congregación. Claro, esto no es tan simple. En primer lugar, la hermana, con el tiempo se demostró, y ya venía dando algunos atisbos con el tiempo se demostró que tenía un problema mental, de tal forma que esta hermana murió en el manicomio de Málaga. Así es que, más claro, el agua. Lo malo no fue que la hermana levantara la calumnia, que sí, por supuesto, ese fue el detonante. Lo peor fue que bastantes hermanas la creyeron. Eso fue lo peor. Y lo peor fue que el Vaticano también creyó aquella calumnia. Se montó un embolado que no os podéis ni imaginar y que no es el momento ahora porque no tengo tiempo. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? El Padre Segrí recurrió por 4 veces al Vaticano. Elevó 4 recursos de súplica. Mientras tanto, en el proceso se erigieron varios tribunales, uno en Granada y otro en Málaga, para investigar los hechos, para ver si ciertamente era verdad lo que había llegado al Vaticano o no lo era. Bastantes hermanas, bastantes personas actuaron como testigos, unos a favor, otros desgraciadamente en contra. Los hechos se sucedieron de tal manera que el final, desde el punto de vista humano, no fue feliz para el Padre Segrí, desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Pues porque los resultados que llegaron de Sevilla eran negativos para el Padre Segrí. Los resultados que se obtuvieron, he dicho Málaga, perdón. El tribunal era en Sevilla y otro tribunal era en Granada. No, Málaga es la ciudad en la que vivía el Padre Segrí, ¿no? Pero allí no se erigió ningún tribunal. El tribunal de Sevilla, los resultados que obtuvo eran negativos. Y los resultados que se obtuvieron en Granada fueron positivos. Pero pasó algo bastante desagradable y fue lo siguiente. Granada terminó el proceso antes que Sevilla. A todo esto no he dicho dónde empezó la calumnia. Claro, el motivo por el que uno de los tribunales pertenecía a Sevilla es porque la calumnia partió de una comunidad que había en Carmona, localidad de Sevilla. Menos mal, ya se me había olvidado. Os dije antes que como tengo el tiempo muy tasado, pues se me olvidarán cosas, pero este asunto era importante. Bueno, pues por eso uno de los tribunales se erigió en Sevilla. ¿Y qué pasó? Sevilla terminó después que Granada.
Granada estuvo esperando a que Sevilla terminara para enviar los resultados al mismo tiempo que Sevilla, para enviarlo al Vaticano, los dos tribunales a la vez. Sevilla lo mandó antes sin tener en cuenta a Granada. Y al final Granada no mandó los resultados. ¿Qué ocurrió? En el Vaticano recibieron solamente los resultados negativos, los del Tribunal de Sevilla. Pues ya tenemos ahí un motivo por el que en el Vaticano le resultaba difícil encontrar la inocencia de nuestro padre Segri. ¿Qué vemos? Pues vemos que los acontecimientos y las personas parecía que se confabulaban de tal manera que todo iba en contra de nuestro fundador. Desde este momento, como he dicho antes, el padre Segri es destituido de su cargo de director de la congregación y se le prohíbe terminantemente que se relacione con las hermanas. Es verdad que en el proceso hubo varios momentos. Lo que pasa es que tampoco pertenece a esta charla. Hay otro tema por ahí que corresponde a la carta que el padre Segri escribió, carta testamento, en la que se despide de la congregación. Ahí está muy detallado. Y esa charla también la suelo yo impartir. Es bastante más larga también, pero como digo, no es para este momento los detalles del proceso. Pero sí que hubo varios momentos en que el padre Segri es rehabilitado, etcétera, etcétera. Bueno, el momento de la rehabilitación sí voy a hacer alusión a él, porque es muy importante. Desde 1888, en que se produce la calumnia, hasta 1895 podemos decir que corresponden esos años a dicho proceso de investigaciones, de tribunales, etcétera, etcétera. De recursos por parte del padre Segri, 4 recursos de súplica, de intentar defender la verdad por su parte y también por parte de muchas hermanas, aunque otras estaban en contra, ¿vale? 1894, ahora diré por qué he dicho 1895, que comienza otro momento fuerte. 1894, el padre Segri es rehabilitado. Es rehabilitado por parte del Vaticano. Al final, el Vaticano descubre la inocencia de nuestro fundador. Gracias a Dios. ¿Y qué ocurre? O sea, el padre Segri lo rehabilita, nuestro fundador vuelve a ponerse en contacto con las hermanas, vuelve a reunirse con aquellas hermanas que formaban el gobierno general en ese momento. La Casa General estaba ubicada, en ese año estaba ubicada en lo que hoy es la Casa Nuestra Señora del Pilar, aquí en Granada, concretamente en el barrio del Albaicín. Allí estaba el gobierno general, esa era la Casa General. Y allí se reúne el padre Segri con las hermanas para poder nuevamente organizar la congregación. Las imágenes que tenéis aquí, pues corresponden precisamente, 2 imágenes, corresponden a esa casa. La de la esquina inferior, la esquina izquierda inferior, corresponde a la capilla de la Casa del Pilar, y la imagen que hay al lado, que tiene una placa en la que narra, o sea, recoge, mejor dicho, unas palabras del padre Segri correspondientes a la carta de testamento, en la que dice que el día 24 de septiembre de 1894 tuvo la cumplidísima satisfacción de celebrar la Eucaristía con las hermanas en la Casa General y poder reunirse con ellas. Él pensaba que a partir de ese momento ya comenzaba una nueva etapa. No se imaginaba, a ver, una nueva etapa como director de la congregación, otra vez, o como fundador. Él era fundador y eso no se lo podía quitar nadie, como dice la canción, ¿verdad? Porque la canción se ha cogido de palabras del padre Segri, lógicamente, de las palabras de la carta testamento. Él era fundador y eso nadie se lo podía quitar. Sí le podían quitar la dirección de la congregación,
Pero él pensaba que desde ese momento él iba a seguir igual que antes. Y por eso se reunió con las hermanas. No se imaginaba que al año siguiente, 1895, el arzobispo de Granada, que en ese momento estaba actuando como director de la congregación, el arzobispo de Granada, le iba a prohibir de nuevo que se relacionara con la congregación. Cuando el Vaticano, el Papa, lo había rehabilitado, el arzobispo le prohíbe que siga en contacto con la congregación. Son cosas que no se entienden, ¿verdad? El padre Segrí ya estaba cansado, se encontraba incluso enfermo, había sido un proceso bastante agotador y entonces decide obedecer. En vez de seguir recurriendo, decide obedecer. En ese momento, él descubre que su obra no era suya, era de Dios. Y desde el momento en que él descubre que esa obra, que es la congregación, no es suya, sino de Dios, se abandona totalmente en sus manos y se retira a Málaga, a su casa de la calle Santa María, número 13, que la tenemos ahí abajo, en la esquina derecha. Se retira a su casa y estuvo los 10 últimos años de su vida pues ejerciendo simplemente como sacerdote, simplemente que no es poco, claro, y leyendo vidas de santos, confesando, celebrando la Eucaristía y poco más, y poco más. Lo había perdido todo, con todo lo que él tenía, lo había perdido todo. Y por eso en esta diapositiva, en la que me he parado más rato, vemos que habla de que cayó en las redes de la artimaña, esa especie de trampa que la vida le tendió. Tuvo que renunciar a todo y la última renuncia fue el día que se estaba muriendo, en esa calle Santa María número 13, el día que estaba muriendo, la última renuncia, cuando su director espiritual le dice que si quiere ver a alguna hermana de la congregación los últimos 10 años, no se había podido relacionar con ellas. Y él dice, fijaos si él tendría deseos de ver a una hermana y poder de alguna forma transmitirle pues su último pensamiento, su último sentimiento. Y él dice, ofrezco este sacrificio en bien de la congregación. De nuevo, renuncia. Fijaos que toda la trayectoria del padre Segrí es una renuncia tras otra, incluso el despojo. No solamente él renuncia voluntariamente, sino que la vida le despoja. Y esta es la última renuncia. Ofrezco este sacrificio en bien de la congregación. Aquí en la diapositiva también os pongo, o hago alusión a otro despojo, y es que sus restos mortales se perdieron. Es decir, bueno, eso ahora sí que es verdad que no es momento para hablar del proceso de los restos mortales del padre Segrí, aunque a la gente le encanta que lo cuente, pero ahora no, en otro momento. Bueno, pues también vemos ahí el despojo, hasta el final. La vida del padre Segrí es una vida entregada hasta el extremo, como la vida de Jesús. De la gloria humana a la gloria de Dios. Lo vamos a ver todo esto en la siguiente diapositiva, que ya son pocas. ¿Veis? Todo lo que os he ido contando. La vida le da la espalda porque es injustamente calumniado. Y a partir de esa calumnia se convierte en un marginado, en un rechazado. Pasa a formar parte de aquellos por los que él mismo ha entregado la vida. Pasa a formar parte de los últimos de la sociedad. Su dignidad le fue arrebatada. O sea, ya no solamente pierde ciertos privilegios, como fueron los cargos
el poder aprovechar sus 3 carreras, etcétera, etcétera. Él pierde su dignidad, le fue arrebatada. Se acabaron la gloria y los honores. ¿Os dais cuenta? Y entonces descubre ese amor mayor desde un interior herido. Él que había luchado por la redención, vemos que es aplastado por la injusticia. El momento de mayor identificación con los pobres y con Jesús. Esto lo vamos siguiendo de una manera un poquito más fluida, aunque es una reflexión para llevarla a la oración y a nuestra propia vida personal. Nos encontramos, por tanto, en el Getsemaní del Padre Segrí. Por supuesto, el Getsemaní del Padre Segrí. Aquí sí que es verdad que el Padre Segrí se identifica totalmente con Jesús en su misterio pascual. Abandonado, incomprendido, rechazado, alejado de la congregación. Y el Padre Segrí no se revela. Es cierto que, como he dicho antes, él ha ido defendiendo su verdad. Él no se ha quedado callado, ha defendido su verdad y elevó 4 recursos de súplica y habló personalmente con el Papa, que no lo dije antes. El Papa León XIII le otorgó una audiencia privada. Eso le ayudó mucho a poder restaurar su situación. Él vive el total abajamiento. ¿Por qué? Porque aunque él ha defendido la verdad, ha elevado recursos de súplica, ha hablado con el Papa, sin embargo, los acontecimientos llega un momento en que le hacen descubrir que no tiene por qué aferrarse a nada en esta vida, a nada que no sea Dios. Eso es muy difícil vivirlo, ¿verdad? Sobre todo cuando lo tenemos todo, como era el caso del Padre Segrí. Es muy difícil. Entonces vive el Getsemaní desde la confianza, desde el amor, desde el total abajamiento, como Jesús. Y aquí es donde asume plenamente el carisma. Aquí es donde se identifica de manera plena con la redención, con la entrega de Jesús por amor. Es la paradoja de los santos. Él ya no era el Getsemaní desde la confianza, desde el amor, desde el total abajamiento, como Jesús. Y aquí es donde asume plenamente el carisma. Aquí es donde se identifica de manera plena con la redención, con la entrega de Jesús por amor. Es la paradoja, uno de tantos. Pero su respuesta fue, como he dicho antes, la de un amor mayor. Descubre un amor mayor. Él no se revela, el sufrimiento lo vive desde la esperanza, desde la luz, desde la confianza. Y porque ha obedecido y ha sido fiel plenamente a Dios y a su proyecto, podemos decir que vivió su camino de santidad en plenitud, igual que Jesús, Porque además lo vivió desde el perdón, ¿eh? En la Carta de Testamento lo dice, que perdona a las personas que le han hecho daño. Lo vive desde el perdón. Y vemos, al igual que Jesús, que había amado hasta el extremo. Es decir, el Padre Segrí, el carisma, no nos lo presenta como una teoría, lo presenta como una vivencia plena en su trayectoria. No es un escrito muy bien presentado que lo entrega a la congregación para que lo vivamos nosotras, no. Digo nosotras respecto a las hermanas, luego los laicos, ¿no? No. El carisma, el Padre Segrí, aunque lo presente primero como teoría, lo está presentando principalmente con su vida. En esa primera etapa bienaventurada de entrega a los más pobres a través de la misión, y en esa etapa bienaventurada de ocultamiento, de incomprensión, de rechazo, pero que el Padre Segrí lo vive desde la fidelidad, la confianza y, por supuesto, el amor hasta el extremo. Ahí encontramos la vida del Padre Segrí,
que es un verdadero libro abierto para nuestra historia congregacional y para nuestra historia de misión. Pues hasta aquí este momento de charla. Espero que nos haya ayudado a todos y volveremos sobre la vida del Padre Segrí desde otra perspectiva. Ya tendremos oportunidad incluso de profundizar en esos detalles que no he podido ahora profundizar. Agradezco vuestra atención y bueno, hasta otro momento en el que podamos también participar de la vida entregada de nuestro fundador que tanto nos ayuda. Gracias y hasta otro momento. El amor es presencia que transforma, el amor es fuego que convierte, el amor es fuerza que activa, el amor es don que gesta vida.